¿Qué es la militarización? Bueno, esto nos lo preguntamos cuando alguien pone a trabajar a los militares a cubrir funciones de la seguridad pública y que lo cubren los mismos militares, llámese el ejército mexicano o la marina, o hasta la Fuerza Armada Mexicana. Es una tarea que, como por naturaleza se dice que la seguridad pública es de carácter civil, profesional y disciplinado. Entonces eso lo dice la Constitución en el artículo 21. Es una propuesta que tiene el gobierno actual, en donde hace unas reformas constitucionales también en varios artículos. Tan es así que considera al artículo 21 constitucional con una otra ley reglamentaria, es una ley secundaria. Si el artículo 21 constitucional dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo y conducción del mando de aquel, o sea, del Ministerio Público, ellos se rigen, la seguridad pública se rige por una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ahora con la reforma que se hace en el 2019, abarcan precisamente o insertan a la Guardia Nacional. ¿Cómo se conforma la Guardia Nacional? Bueno, le voy a decir que la Guardia Nacional se conforma por ex policías federales, porque desaparece la extinta Policía Federal, por marinos, por el Ejército Mexicano, integrantes del Ejército Mexicano, y por integrantes de la misma policía, pero ante todo por policías de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacen esto? Es un híbrido. La Guardia Nacional es un híbrido porque viene a dar pauta a que las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército, de la Marina, y tengan intervención en lo que es la seguridad pública, porque está rebasada la seguridad pública y porque dicen que la Marina, el Ejército tiene más elementos. Pero básicamente la Guardia Nacional se crea como un híbrido porque no son federales, no son militares, porque los federales no son militares y los militares no son, y los federales sí no son militares, y al revés, los marinos también cumplen esa función. Entonces, esto da pauta, y le digo porque cuando estaba el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto, crearon una ley de seguridad interior, y en donde decía esa ley que podrían utilizar a los elementos de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, de la Marina y de las Fuerzas Armadas, para incorporarlos en tareas de seguridad pública. Por eso se creó esa ley. Pero de plumazo llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y retira, bueno, más bien abroga esa ley. Y sin embargo, ahora tenemos la ley de la Guardia Nacional, que también es reglamentaria del artículo 21. Sí, claro, por ejemplo, es inconstitucional la creación de la Guardia Nacional y sí se puede promover, pero aquí votan los partidos políticos, ahí entra la política también, ahí entran las fracciones. ¿Qué pasó ahora cuando se votó para ver la posibilidad de que durara más la Guardia, perdón, las Fuerzas Armadas o el Ejército en las calles? Se alió Alito, el famoso Alito se alió porque tiene problemas personales de corrupción y se alió con el grupo de Morena para que pasara esa reforma. Es una reforma constitucional, pero ahí te das cuenta que si tomas consideración a la seguridad pública, su naturaleza es civil, profesional y disciplinada. Entonces, si es civil, al menos que diga, será mixta, compuesta por el ejército y la policía. En los casos que sea necesario se utilizará al ejército y en los casos que no, pues no podrá proceder ninguna actuación que realicen ellos. Pero si se trata de delincuencia organizada, tienen que hacer esas salvedades. En leyes secundarias, como la ley de la Guardia Nacional, puedes promover una inconstitucionalidad. Pues fíjate que debería, porque cuando se acusa bueno, no se acusa, lo acusa el actual gobierno de Morena, de la Cuarta T, a
Felipe de Jesús Hinojosa Calderón Hinojosa, por utilizar a las Fuerzas Armadas porque se veían rebasados los militares en relación con, perdón, se veían rebasados las policías civiles en relación con la delincuencia organizada, penetra el ejército y utilizan al ejército. Y era el partido de Acción Nacional, ¿no? Felipe Calderón emerge de ese partido, surge de ese partido. Posteriormente llega el partido político del PRI, ¿sí? Entonces, en el partido político del PRI crean figuras como por ejemplo, crean la figura de la Comisión de Seguridad, Comisión Nacional de Seguridad, y también crean su famosa gendarmería, y también crean la ley de seguridad interior. Eso lo hizo Enrique Peña Nieto, que también pertenece al partido de la Revolución, perdón, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces ya tenemos dos partidos, y ahora tenemos a Morena, que de esencia Morena nace o surge porque el presidente de la República pertenecía al Partido de la Revolución Democrática y ahora está en el de Movimiento de Regeneración Nacional, que es el de Morena. Sin embargo, si existiera voluntad política, tendríamos la posibilidad de que se mejorara la seguridad pública, pero no existe voluntad política, y te hablo de cualquier sexenio, ¿sí? Ya sea de Calderón, de Peña Nieto y en el caso de Morena. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es tener a la seguridad nacional, en este caso a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, hasta el 2028, realizando tareas de seguridad pública. La, la, este, las Fuerzas Armadas se rigen por una ley, su ley del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea. También tienen la ley de seguridad nacional, y la seguridad pública pertenece a los aspectos de carácter civil, ¿sí? Por eso te digo, si existiera voluntad política, ya lo habrían hecho, ¿sí? Bueno, más bien a las personas, a los ciudadanos. Existen muchas recomendaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia los militares, ¿sí? Tenemos el caso desde cuando empieza la reforma constitucional del 2011, el caso Radilla Pacheco, precisamente con los efectos de los abusos de los militares. Entonces yo creo que eso es más que nada, se tienen que cuidar varios aspectos, te voy a decir cuáles. Primero, que la seguridad pública, la que tiene contacto, elementos de seguridad pública, la que tiene contacto directo con el ciudadano, sea en buena ley, ¿no? En buena ley. La seguridad nacional, ¿sí? En este caso es lo que se llama el ejército mexicano para vigilar tanto fronteras, centros estratégicos y aspectos relacionados con las aduanas, ¿sí? Con petróleos mexicanos, con Comisión Federal de Electricidad, las presas. Esto es para lo que tenemos, y ante todo que no se allane el territorio mexicano, ¿sí? Cuidar precisamente la soberanía, que no entren otras tropas y que estén realizando actividades aquí, que muchas veces así se hace, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debemos ver. Si a la ciudadanía nos afecta que nos detenga un militar, si a la ciudadanía le afecta que el militar detenga, ojo, al delincuente, deberá estar profesionalizado para poder comparecer ante un juez, llenar su informe policial homologado y hacer su presentación para poder, en el lugar de los hechos, preservar el lugar de los hechos, constituirse como primer respondiente y realizar todas las actividades que te marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, te quiero decir que no es un obstáculo, no es, pero sí podemos, pues, acercarnos a saber qué dice el artículo 21 constitucional, qué es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cómo se integra, cuántas conferencias existen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos conferencia de policías, de procuradores, de agentes del Ministerio Público, en el caso representado por los procuradores de justicia, ahora fiscales, tenemos por parte de los jueces, del presidente de la Corte, también tenemos de directores de redactación social y del Consejo Ciudadano,
¿sí? O sea, hay Consejo Ciudadano en donde está formado por integrantes de la sociedad, entre ellos académicos, comerciantes, inversionistas, empresarios, ¿sí? Que se están dando cuenta cómo está la situación y que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo marca. Si no conocemos nosotros nuestras leyes, no podemos hacer. Tenemos desde el 2019 la Ley General de la Ley Nacional la Ley de la Guardia Nacional, tenemos la Ley de Detención Nacional de Detenciones, de Registro de Detenciones, la Ley de Uso de la Fuerza. Entonces, somos un país que estamos normando, que estamos creando leyes, pero dime tú, yo como ciudadano de a pie o tú como ciudadano de a pie, a ti no te interesa que se crean leyes, ¿sí? Porque no se aplican debidamente. Si tú cuentas el número de policías que hay en México en relación con el número de habitantes, pues te vas a dar cuenta que faltan muchos elementos de seguridad pública. Pero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública te dice que sus auxiliares serán los de la seguridad privada, que les auxiliarán en el caso de que sea necesario, ¿sí? Y ahora metes a los elementos del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Marina, a integrar una Guardia Nacional. Va para largo esto, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre la prevención del delito para que no se cometa, saber qué es la prevención primaria, la secundaria y la terciaria, cómo nos encontramos cuando nosotros llegamos a ver un espectáculo o un espectáculo deportivo, a dónde vamos a estacionar nuestro auto, por dónde debemos caminar para que no seamos atacados por los vándalos que están festejando o que están contentos o que están tristes y que muchas veces podemos tener fricciones con ellos o nos pueden atacar. Desde ahí, entonces hay que mentalizar a la ciudadanía, hay que darles más la posibilidad de que se eduquen, pero ante todo conocer los aspectos de la norma te da un panorama general de lo que sí se debe hacer, de lo que no se debe hacer, pero realmente si entran a tu casa y dices, pues yo seguí los protocolos de cerrar bien mi puerta, no dejar luces prendidas, cerrar las ventanas, y aún así me robaron, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vámonos a la prevención. La cultura es lo más importante que tenga la ciudadanía para podernos superar. Pero también dentro de la cultura entra el que tengas acceso a una buena alimentación. Bueno, alimentación, a que tengas trabajo, a que las oportunidades de trabajo se vayan abriendo para que no haya personas que tengan necesidad de buscar qué llevar a su casa. Mira, si hablamos de la seguridad pública a nivel nacional, tienes que considerar los tres órdenes de competencia, que es municipal, estatal y federal. Los tres órdenes de competencia deben tener ya no la capacitación, sino la profesionalización a la que me estoy refiriendo para manejar los instrumentos y las técnicas necesarias para actuar en el lugar del hecho, para saber qué es un primer respondiente, para encontrar objetos, instrumentos o productos del delito, para realizar la cadena de custodia, ¿sí? Asegurar bienes. Eso es lo que deben estar preparadas tanto las policías municipales como las estatales y las federales. ¿A qué me refiero a las federales? A la Guardia Nacional, porque recuerda que ya desapareció la Policía Federal, entonces la Guardia Nacional, que está compuesta como un híbrido, como te dije, de varias corporaciones, debe dar resultados porque está profesionalizado, ¿sí? Por eso hay fallas y la población lo ve. Por eso decimos, ¿cómo va a cumplir con las disposiciones legales? Yo te pregunto, si nosotros somos objeto de un delito, de un hecho que la ley señala como delito, por ejemplo el robo, ¿sí? En esos momentos no le voy a decir al delincuente, mira, el artículo tal te castiga por esto. No, no, no. Simplemente muchas veces la ley ni siquiera lo obedece. No obedecen el protocolo de actuación. Entonces no tienen la profesionalización las policías municipales, las estatales y en su caso las de la Guardia Nacional. Aunque digan que la Guardia Nacional intimida. Bueno, no es una crisis nada más en México. Hay varias partes del mundo en las que hay crisis. Simplemente tenemos guerras, tenemos a los nicaragüenses que en el caso de su gobierno es un gobierno
dictador, ¿sí? Entonces, aquí en México, en la seguridad pública, tenemos muchos factores. Número uno, que no se atiende realmente a la seguridad pública como es, no se les apoya a la seguridad pública en los tres ámbitos de competencia. Bueno, vamos a ver los dos, el estatal y el municipal. Necesitarías aumentar el número de elementos, ¿sí? Para contener la inseguridad. Otra, en el caso de la contención que puedas hacer para la inseguridad, debes tener una buena planeación para saber en dónde te están haciendo falta elementos, en dónde puedes tener vigilancia. Mira, deberíamos tener menos policías, ¿sí? ¿Cuál es la falla? Que hay desempleo, que hay crisis económica, que en su conjunto deben existir aspectos que deben atenderse, ¿sí? La mejor oportunidad lo estamos viendo últimamente con la canasta básica. La canasta básica ha subido mucho, 8.7%, ¿sí? Decían que un kilo de azúcar que te costaba a principios de enero 30 pesos, ahora te cuesta 67 pesos. Y así van diciendo, ¿no? Los mismos diputados, los mismos de oposición al gobierno en turno, pero eso hay que verlo nada más y hay que verlo con nosotros mismos en nuestro bolsillo, cuánto traemos, si nos alcanza el dinero o ya no nos alcanza. Si compramos las tortillas cuando antes las comprábamos en 3, 4, 5 pesos, 10 pesos, ahora estamos comprando más de 30 pesos. Entonces hay que conocer todo eso para darnos a la tarea de planificar y realizar buenos proyectos para ayudar tanto a las autoridades como a nuestra familia o nosotros como particulares. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Sí? No hay una buena policía en México. La policía es corrupta. Yo di la clase de cultura de la legalidad y la policía es corrupta porque lo primero que te pide es cómo nos podemos arreglar. ¿Sí? ¿Cuál es tu criterio? Entonces no podemos actuar así. Y vemos en la televisión aspectos de peleas entre autoridades, cuando encuentran a una muchacha muerta, un fiscal contra otro fiscal, y hasta la jefa del departamento, Claudia Sheinbaum, está interviniendo en aspectos de esa naturaleza. Que eso lo arreglen los abogados, que eso lo arreglen realmente en el proceso penal.